Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un recordatorio rápido: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta impactante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Nunca pensé que sería la mujer que contaría una historia como esta. Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi matrimonio era sólido, no perfecto, pero fuerte. Había construido una vida con un hombre que realmente creía que era mi compañero, pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie lentamente al principio y luego de golpe. Y cuando lo hizo, lo destruyó todo. Mi nombre es Alia, tengo 32 años, soy madre de un hijo y hasta hace poco una esposa devota. Conocí a Samir durante nuestro último año de universidad. Era encantador, ambicioso y completamente diferente a cualquiera que hubiera conocido. Tenía una presencia magnética. La gente lo escuchaba cuando hablaba, admiraba su confianza. Yo me sentía atraída hacia él como una polilla hacia la llama. En ese momento no me di cuenta de que las llamas pueden quemar. Nos casamos 3 años después de graduarnos. No fue una boda grandiosa, pero estuvo llena de amor. Recuerdo la forma en que me miró ese día, como si yo fuera todo su mundo. Y durante mucho tiempo realmente creí que lo era. Construimos un hogar, compartimos sueños, enfrentamos desafíos. Y cuando nació nuestro hijo Sean, pensé que nuestro vínculo se había vuelto irrompible. Las primeras grietas eran casi invisibles. En noches largas en el trabajo, una contraseña cambiada en su teléfono, pequeñas mentiras que no encajaban. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que el estrés laboral explicaba su distancia, que era normal que las parejas pasaran por etapas, pero en el fondo mis instintos gritaban. Una noche esperé a que llegara a casa, pasaba de la medianoche, estaba sentada en el sofá fingiendo desplazándome por el teléfono mientras mi corazón se aceleraba. Cuando entró, su camisa estaba medio por fuera, el cabello un poco desordenado. Me besó en la frente y se disculpó por una reunión con un cliente que se había extendido, pero había perfume en su cuello, uno que yo no usaba. No dije nada esa noche, me fui a la cama junto a él como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a prestar atención, a observar, a escuchar, a recopilar momentos. No estaba buscando atraparlo, esperaba demostrarme a mí misma que estaba equivocada, pero no lo estaba. Durante la semana siguiente, su comportamiento se volvió aún más sospechoso. Llamadas secretas en el baño, viajes repentinos fuera de la ciudad, una segunda tarjeta de crédito que no sabía que existía. Revisé nuestros estados de cuenta y encontré compras que no tenían sentido. Flores, cenas caras, un hotel en nuestra propia ciudad. El golpe final vino de una desconocida, un mensaje en Instagram de una mujer que no conocía. Hola, no sé cómo decir esto, pero creo que tu esposo está viendo a mi amiga. Ella no sabe que está casado. Adjuntos venían capturas de pantalla, mensajes, fotos, ubicaciones, todo inconfundiblemente de Samir. La mujer con la que estaba era más joven, despreocupada y claramente no sabía nada de mí ni de nuestro hijo. Me quedé mirando esos mensajes durante horas, sintiendo cada emoción, rabia, desamor, humillación. Quería gritar, llorar, confrontarlo de inmediato, pero entonces ocurrió algo inesperado. Me quedé fría, mis lágrimas se secaron antes de caer y en ese silencio una emoción diferente echó raíces. No iba a romperme, iba a planear. Durante los días siguientes sonreí más de lo habitual, cociné sus comidas favoritas, me reí de sus historias, incluso le ofrecí planchar sus camisas. Él pensó que había vuelto a la normalidad, que había superado mis dudas, pero cada vez que salía de casa yo documentaba todo. Revisaba recibos, rastreaba su ubicación usando nuestra cuenta compartida en la nube y construía una carpeta de pruebas. No porque quisiera humillarlo, sino porque quería control. Empecé a ir a terapia al principio sola. Necesitaba que alguien me ayudara a entender la tormenta dentro de mí. Mi terapeuta, una mujer de voz suave llamada Hila, no me apresuró, me dejó hablar. Y por primera vez en meses hablé honestamente sobre la traición, el miedo, el peso de fingir que todo estaba bien. Nunca me dijo qué hacer, solo escuchó y poco a poco me ayudó a encontrar claridad. No quería venganza solo por venganza, quería reconstruir mi dignidad en mis propios términos, así que jugué a largo plazo, empecé a asegurar mi finanza, abrí una cuenta privada, redirigí algunos ahorros y en silencio contacté a un amigo abogado para pedir consejo. No quería destruir a Samir, quería protegerme a mí y a mi hijo. Incluso comencé a grabar algunas de nuestras conversaciones, no las dramáticas, sino aquellas en las que mentía con calma, con facilidad, las recolecté como piezas
piezas de un rompecabezas y entonces un día decidí visitarla a ella, a la mujer con la que él había estado. Trabajaba en una boutique, en un centro comercial de alto nivel. Entré, la miré directamente a los ojos y me presenté, le dije quién era, no con ira, sino con calma, con una honestidad inquebrantable. Le mostré una foto de mi hijo, su rostro palideció, no lo negó, no intentó justificarse, se disculpó una y otra vez. Pude notar que estaba genuinamente horrorizada. Me dijo que había terminado la relación la semana anterior al descubrir que él estaba casado, que él le había dicho que estábamos separados y viviendo bajo el mismo techo solo por el niño. Casi me reí de la ironía. Me había convertido en un fantasma dentro de sus mentiras. Le agradecí su tiempo y me fui. Cuando llegué a casa esa noche, Samir ya estaba en la cama. Me acosté a su lado, observando el ventilador del techo girar en círculos lentos. Pensé en los años que le había dado, en el amor, la confianza, el hogar que habíamos construido. Pensé en la traición, las mentiras, en la forma en que me había besado, buenas noches después de ver a otra persona. Y entonces pensé en lo que venía después. Él aún no lo sabía, pero yo ya había tomado una decisión. Lo confrontaría no con gritos, sino con la verdad, no con rabia, sino con poder, porque en el momento en que dejé de llorar empecé a planear y en el momento en que dejé de suplicar honestidad empecé a recuperar mi paz. Esta historia no trata de ser una víctima, trata de convertirse en la tormenta que él nunca vio venir. A la mañana siguiente me desperté antes que Samir, como siempre, preparé el desayuno para Seón, le empacé el almuerzo y le peiné el cabello antes de llevarlo a la escuela. No me apresuré, no entré en pánico, todo en mí estaba calmado, sereno, exactamente como la versión de mí que Samir creía que podía seguir engañando, pero yo ya había tomado mi decisión. Esa noche le pedí que se sentara conmigo, fue justo después de la cena. Sion estaba viendo dibujos animados en la otra habitación. Saqué una carpeta, la coloqué sobre la mesa y dije, tenemos que hablar. Él parpadeó, dudó, intentó leer mi expresión. ¿Qué pasa?, preguntó, mitad nervioso, mitad arrogante. No alcé la voz, no acusé, simplemente deslicé la carpeta hacia él. Dentro estaban las capturas de pantalla, los recibos, los registros de llamadas y los mensajes impresos. Los había organizado cuidadosamente, etiquetando cada elemento por fecha y hora. Su aventura expuesta como un expediente. No la tocó. Por primera vez en años, Samir no supo qué decir. Esto es todo, dije, y antes de que mientas, antes de que insultes aún más mi inteligencia, quiero que sepas que ya hablé con ella, ella no sabía de mí. Terminó la relación, él se recostó en la silla, se pasó una mano por el rostro y susurró, no quise hacerte daño. Esa frase patética y cobarde. No quiso hacerme daño, como si la traición fuera un efecto secundario, como si simplemente hubiera pasado. Casi sentí lástima por él, casi. Me puse de pie. Quiero que te vayas de esta casa, dije. Tienes 2 días para encontrar otro lugar. Seguirás viendo a tu hijo en los términos que acordemos. No te impediré ser su padre, pero he terminado de ser tu esposa. Él protestó, por supuesto que lo hizo, suplicó, rogó, incluso lloró, pero el daño era demasiado profundo. Había quemado el puente y ahora se estaba ahogando en el humo. Durmió en el sofá esa noche y la siguiente, 2 días después, empacó una bolsa y se fue. Pero la historia no terminó ahí, apenas estaba comenzando. Verás, lo que Samir no sabía era que mientras yo armaba la verdad, también me estaba reconstruyendo en silencio, estratégicamente. Me reconecté con viejos amigos, personas que él había ido apartando lentamente de mi vida a lo largo de los años. Actualicé mi currículum y comencé a postularme nuevamente a trabajos. Yo había sido gerente de marketing, no había perdido mis habilidades, solo mi confianza, y eso la estaba recuperando. En menos de un mes conseguí un trabajo remoto en una empresa tecnológica en crecimiento. Pagaba bien, ofrecía flexibilidad y me dio algo que no había sentido en mucho tiempo, independencia. Samir, mientras tanto, estaba desmoronándose. La chica con la que había estado lo había bloqueado, se estaba quedando en casa de un primo, intentó llamar, escribir, pedir segundas oportunidades, prometer terapia, cambios, responsabilidad, pero ya había escuchado todas esas promesas antes. Esta vez no estaba escuchando.
En cambio, me concentré en reconstruir una vida sin él. También las cerraduras. Puse mi nombre como único en el contrato de alquiler. Registré los formularios escolares de Seon solo a mi nombre. Y luego comencé a documentarlo todo. Solicitudes de manutención infantil, horarios de visitas, cada conversación que teníamos por si intentaba algo más adelante. Porque hombres como Samir, cuando pierden el control, suelen actuar de manera desesperada. Yo estaba preparada. Luego vino la parte que él nunca esperó, se lo conté a nuestras familias, no de forma vengativa, sino con honestidad. Expliqué todo, su aventura, mis pruebas, los pasos que había tomado. Su madre lloró, mis padres permanecieron en silencio durante mucho tiempo, pero nadie me culpó, porque yo había hecho todo bien y él lo había echado a perder. Por primera vez, la vergüenza no era mía. Él intentó controlar los daños, claro. Le dijo a la gente que yo estaba exagerando, que todos los matrimonios tienen problemas, que estaba pasando por una etapa. Pero los recibos no mentían. Y tampoco le hacía la calma en mi voz cuando hablaba. Ya no estaba enojada, no estaba rota, estaba enfocada. Aún así, algo dentro de mí necesitaba cierre. No venganza en el sentido ruidoso y caótico que ves en las películas, sino algo más silencioso, más afilado. Un recordatorio para él de que la mujer que había subestimado no era débil, solo era paciente. Empecé un blog anónimo, por supuesto, no mencioné nombres, pero conté mi historia, la historia completa sobre una mujer que lo dio todo y fue traicionada, sobre cómo recogió los pedazos, encontró su fuerza y se reconstruyó desde las cenizas. Lo llamé el segundo amanecer. En pocas semanas empezó a ganar tracción. Otras mujeres se pusieron en contacto, compartieron sus historias. Encontré una pequeña comunidad de guerreras supervivientes silenciosas, fuertes y marcadas. Cada mensaje me recordaba que no estaba sola, y tampoco él, porque la gente habla. Y un día su empleador se topó con el blog. Yo no había mencionado dónde trabajaba, pero reconocieron la historia, las líneas de tiempo, las pistas. Llamaron a Samir a una reunión, hicieron preguntas, comenzaron a mirarlo de otra manera. Supe por alguien de recursos humanos que empezaron a vigilarlo de cerca, que su reputación antes pulida se estaba desmoronando lentamente. No tuve que arruinarlo, la verdad lo hizo sola. Mientras tanto yo prosperaba. Mi trabajo se convirtió en un ascenso. Seon y yo nos mudamos a un mejor apartamento, lo inscribí en una escuela privada, incluso tomamos unas pequeñas vacaciones, solo nosotros dos, en un tranquilo pueblo costero donde construimos castillos de arena y reímos bajo el sol. Fue entonces cuando realmente lo entendí. No solo había sobrevivido a él, lo había superado. Pero aún no había terminado, no del todo, porque una parte de mí aún recordaba la forma en que había sonreído mientras me mentía la cara, la forma en que intentó hacerme dudar de mi cordura, manipularme para creer que yo era la que estaba perdiendo la cabeza. Me quedaba un movimiento más, una última nota para cerrar el capítulo con impacto, y sabía exactamente cómo hacerlo. Habían pasado 3 meses desde que Samir se fue. Para entonces ya nos habíamos adaptado a nuestro nuevo ritmo. Seon se estaba ajustando mejor de lo que esperaba. Aún preguntaba por su padre, pero ya no lloraba por él a la hora de dormir. Los niños son resilientes de esa manera. Aún así, me aseguré de proteger su inocencia sin envenenar su mente con mi amargura. Dejaría que el tiempo y las acciones hablaran por sí mismos. La vida de Samir, según lo que escuchaba a través de contactos mutuos, se estaba desmoronando lentamente. No lo habían despedido, pero ya no era la estrella en ascenso. El chisme se había extendido por la oficina como un incendio. Seguía yendo a trabajar, pero sin el orgullo que antes llevaba. El respeto que una vez tuvo se había convertido en una distancia educada. Pero yo no me acerqué, no me burlé. Mi silencio era más fuerte que cualquier confrontación. Hasta que un día llamó a mi puerta. Era un sábado por la mañana. Abrí y lo vi allí, con la camisa arrugada, el cabello descuidado, los ojos vacíos. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en solo 3 meses. Solo quería ver a Seon, dijo en voz baja, lo dejé pasar. Seon estaba emocionado, por supuesto, y los observé desde la distancia mientras jugaban. Samir me miraba entre momentos esperando algo, una conversación, una grieta en mi determinación, una señal de que la puerta no estaba completamente cerrada, pero lo estaba. Después de una hora, Seon fue a la cocina por un bocadillo y Samir se quedó de pie de forma incómoda junto a la puerta. Mira, Alia, lo arruiné, sé que he perdido mucho. Levanté la mano suavemente interrumpiéndolo. No estoy aquí para hacerte daño, dije, pero tampoco estoy aquí para arreglarte. Ese capítulo está cerrado. Siempre serás el padre de Seon, pero para mí solo eres alguien a quien solía amar.
Parecía a punto de llorar, pero yo ya había llorado lo suficiente por los dos, se fue en silencio y no sentí culpa. Pero la última pieza de mi cierre aún estaba esperando. Llegó el día de la audiencia de nuestro divorcio, habíamos acordado mantener las cosas civiles y me mantuve fiel a eso. Mi abogado me ayudó a construir un caso sólido, no pedía venganza, solo justicia, custodia, apoyo financiero y el final oficial de un vínculo que él ya había roto. Intentó apelar a la simpatía del juez, habló de reconstruir la confianza, de coparentalidad, de estar más presente, pero las pruebas que presenté, la línea de tiempo de su aventura, el impacto emocional, las grabaciones, hablaron más fuerte. El juez falló a mi favor. No gané con rabia, gané con claridad, pruebas y fortaleza. Y cuando se firmaron los papeles finales, salí de esa sala no como una esposa rota, sino como una mujer renacida. Esa noche regresé al blog para mi última publicación. Él pensó que romperme sería el final de mi historia, pero olvidó algo. Algunas mujeres no solo sobreviven, se transforman. Y cuando nos levantamos, lo hacemos con sabiduría, con cicatrices y con un fuego que ninguna mentira puede apagar jamás. La publicación se volvió viral, mujeres, incluso hombres, compartieron sus historias en los comentarios y supe en ese momento que había creado algo más grande que la venganza, había construido un espacio para la sanación, para la verdad. Meses después me invitaron a hablar en un panel sobre resiliencia emocional y recuperación tras la traición. Yo, una mujer que una vez se había acurrucado en el suelo de un baño sollozando, ahora ayudando a otros a levantarse. ¿Y Samir? Existen los márgenes ahora, una sombra de una vida pasada. Sigue viendo a Seon los fines de semana y yo me mantengo cordial, pero ya no intenta recuperarme. Sabe que esa puerta está cerrada. Ya no estoy amargada, he dejado ir la necesidad de verlo castigado porque entendí que la mejor venganza no es la rabia, es la reinvención, es caminar hacia tu futuro con tanta confianza que tu pasado no tiene más opción que mirar desde la distancia. Esta es mi historia. No de infidelidad, sino de despertar. No de traición, sino de transformación. Él pensó que me rompió, pero yo nunca fui suya para destruir. Siempre fui mía. Y ahora, finalmente, soy libre. Esa noche, después de la audiencia, me senté en el balcón de mi apartamento con una taza de té caliente entre las manos, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Por primera vez en lo que parecían años, respiré con libertad, no respiraciones superficiales y ansiosas, sino profundas, presentes, enraizadas. No fue solo el divorcio lo que me dio paz, fue el camino, la mujer en la que me había convertido a través del fuego. Miré atrás y no vi solo dolor, vi resiliencia, vi crecimiento en las grietas, fuerza en el silencio y belleza en la sanación. Seon vino y se sentó a mi lado acurrucándose contra mí. ¿Eres feliz, mamá?, preguntó inocentemente. Miré su rostro, reflejo de todo por lo que había luchado, y sonreí. Lo soy ahora. Los meses que siguieron trajeron victorias silenciosas. Me invitaron a colaborar en una serie de una revista nacional sobre resiliencia personal. Mi blog se convirtió en un centro comunitario para mujeres que navegaban la traición, la crianza después de la separación y la recuperación de la identidad. No lo hice sobre Samir, lo hice sobre la supervivencia, sobre levantarse más fuerte que la tormenta que intentó ahogarnos. Y poco a poco ocurrió algo inesperado, dejé de pensar en él, no por odio, ni siquiera por indiferencia, simplemente dejé de necesitar medir mi progreso en función de su caída, porque mi éxito ya no estaba definido por lo que él perdió, sino por lo que yo gané. Las nuevas rutinas se volvieron normales, las mañanas dejando a Seon en la escuela, caminatas tempranas, noches de viernes con películas, pijamas y palomitas esparcidas por el sofá. La risa regresó a nuestro hogar, no forzada, no disfrazada, sino real. Redecoré el apartamento, pinté las paredes, colgué nuevas fotos, no para borrar el pasado, sino para hacer espacio para el futuro. Un día, mientras compraba en el supermercado, vi a Samir, se veía cansado, más viejo de alguna manera. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, él la sintió, yo asentí de vuelta. No intercambiamos palabras, no fueron necesarias, porque en ese momento ambos sabíamos que él había perdido a la versión de mí que toleraba las mentiras, la manipulación, el silencio, y yo había encontrado a la versión de mí que siempre estuve destinada a ser. Él rompió a una mujer que una vez fue suave, confiada e ingenua, pero en su lugar se alzaba una mujer sabia, centrada e inquebrantable. Y ese es el tipo de venganza que no quema puentes, construye imperios. Una verdad, un paso, una respiración a la vez.